Bueno, sabes que en estos días, mientras estaba trabajando en la moto, me pegó sentí un gran olor a cannabis. Y bueno, antes no lo había dicho, ¿no? Al menos no por acá, pero hace unos años atrás, hace muchos años atrás, había comenzado mi consumo de cannabis y duré mucho tiempo. Al principio me vacilaba mucho, al principio era una manera de reunirme con los panas y tal, bromear, reírnos y todo esto, hasta que llegó un momento en el que ya no era divertido. Pues llegó un punto en el que, bueno, ya estuve acá en Perú y tal, y lo hacía solo. Pues siempre me ha gustado estar solo haciendo mis cosas, entonces ya lo hacía para ver videos, para escuchar música, y lo comencé a hacer de forma constante, en el sentido de que lo hacía varias veces al día, ¿no? Porque desde que comencé lo hacía casi todos los días. Pues al principio, cuando uno comienza, uno siempre se pone su excusa de que no, de que es natural, de que no, de que da risa, de que esto, que lo otro, de que no es una sustancia fuerte como otras y tal. Y, y al final te acostumbras. Obviamente no todo el mundo es propenso a engancharse con el cannabis. Pero sí, pues, ¿no? Al menos a mí me gustaba más que beber cerveza y bueno, en fin. Llegó un momento en el que ya no era satisfactorio. Pues ya cuando la usaba, que era todos los días, me preguntaba, sobre todo porque, bueno, desde ese mismo tiempo, o al menos unos años después, comencé a descubrir todo el tema del estoicismo y la filosofía. Y entonces sentía que no iba acorde con lo que yo creía, pues, ¿no? No, sentía que no era como capaz de controlarlo, pues, en el sentido de que ya era algo que estaba arraigado en mí. O sea, que era que quería hacer siempre. Al menos yo creía que quería hacerlo, ¿no? De repente era el mismo cerebro como que pidiéndote la sustancia, y uno cree que es uno queriendo, ¿no? Y entonces me di cuenta que ya no estaba yendo como con mis principios, y no se sentía bien, pues, ¿no? Cada vez que fumaba me sentía mal. O sea, me sentía mal en el sentido de que pensaba mucho en por qué lo estoy haciendo y tal. E intentaba buscar la manera en la que entendiese que quizás había algún vacío que quería llenar con eso, pues, ¿no? De repente, no sé, la falta de algo, o la creencia de la falta de algo. Varias veces intenté dejarlo, en el sentido de que un día me despertaba y decía, sabes que ya no voy a fumar más. Entonces me quedaba sin marihuana, y pasaban los primeros 3 días y era como que bastante controlable, ¿no? Era como que, bueno, normal. Ya como el quinto día de la semana ya era como que te comenzaban a esas ganas habituales que uno le dan, y conseguía, pues, ¿no? Entonces cuando conseguía, al menos yo sentía cuando fumaba con la primera calada, que ya sentía los efectos, pues, ¿no? Y apenas comenzaba a sentir los efectos, así, no sé, a los 10 segundos, me decía como que, loco, o sea, no te puedes dar el lujo de quedarte sin marihuana. O sea, no te puedes dar el lujo de quedarte sin marihuana. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Que era un lujo quedarme sin weed. Entonces, seguía. Así después lo intenté de nuevo, y pasaba una semana. Ni siquiera llegaba a los 15 días, ¿sabes? Pasaba una semana y después conseguía de nuevo. Llegó una vez en la que recuerdo que vi un video de un chico que hablaba de dejar la sustancia y esto, y decía como que, bueno, que aunque tú no creas en Dios, tú puedes pedirle, ¿no? Pues que te ayude a dejar de usarlo y tal. Y yo lo pedí, así, sinceramente lo pedí. Y tomé la decisión un día, o sea, justamente cuando eso comencé a leer Hábitos Atómicos, y comencé a entender como el tema de cómo funcionan los hábitos y tal, ¿no? En el que tú puedes querer dejar de hacer algo por voluntad, pero que la voluntad no dura nada cuando tú tienes ahí las señales que te activan las ganas de querer hacer ciertas cosas. Pues no tiene necesariamente que ver con la sustancia, puede ser con el uso del teléfono.
A veces la gente dice, no, que la gente es débil de mente y tal. Estoy hablando con mi mamá explicándole lo que voy en un momento. Y ella me dice, no, que son débiles de mente. Y yo le digo, pasa que no entiende que aparte que no todo el mundo funciona igual, es algo que tiene que ver también con los hábitos. Y como se trata de drogas, va más allá de lo que tú quieres o no, ¿me entiendes? Yo quiero, no, o sea, es algo más allá. Pero la gente que no está en eso no entiende, pues. En fin. Llegó un día y comencé a entender cómo funcionaban los hábitos y dije, voy a dejar de fumar, dije. Ya está listo, ya. O sea, no era algo que yo realmente quería y cuando lo hacía me sentía mal, entonces ya no lo disfrutaba. Dije, voy a dejarlo. Agarré todas las cosas que tenía, toda la marihuana que tenía, las pipas, el grinder, todo. Lo metí en una bolsa de la basura, lo boté en la basura y fui para allá, para la esquina y lo eché en la basura. Por donde pasa el camión de la basura, ¿no? Y se acabó. Esa semana la pasé mal, sentí que estaba acostado en la cama durmiendo y que realmente no dormía nada, sentí que el cerebro estaba ahí activo todo el rato. Fue una semana horrible, siempre he sido de comer mucho, esa semana dejaba la comida, fue horrible, la verdad, fue horrible. Más que la sensación de querer fumar, como ya yo había tomado la decisión de no fumar, no sentí tanto como que esas ganas de hacerlo. Porque ya le había tomado miedo, ya sabes, ya era como que mientras fumes una vez más, nunca lo vas a dejar. Pero era más algo, ya los síntomas físicos, ¿no? Que sentía. Bloqueé al tipo con el que conseguía la weed y tal. Y lo dejé. Dejé de llevar la cuenta de que cuántos días llevo sin fumar, o sea, no estaba pendiente de eso, sino era como que me comencé a dar cuenta que me sentía mucho mejor así, porque siempre me preguntaba, ¿no? ¿Qué se sentirá no fumar, ¿no? ¿Qué se sentirá no estar tranquilo sin fumar, sin tener la necesidad de ir al cuarto, de bajar al parque, de estar fumando todo el día, todo el rato, a cada momento? Y me comencé a sentir mejor. Después, como al año y medio, llegué a usar de nuevo con una amiga y fue horrible, o sea, me sentí mal, me sentí como con miedo de nuevo de seguir usando, no lo disfruté realmente y no lo usé más nunca. E incluso cuando comencé a ir a los eventos de nuevo de rap, que siempre se ve bastante que la gente usa y tal, te ofrecen, no sentí necesidad alguna tampoco de hacerlo y me sentí como liberado, ¿sabes? Dije como que ya está. O sea, ya otra de las cosas que me ayudó era que me dejé identificar como un fumador, ¿sabes? Me dejé de identificar como alguien que fuma. Ya yo no era fumador ya. Porque mientras uno se diga a uno mismo, no, es que yo fumo, claro, te estás identificando con eso. Y me siento chévere. Todo este tiempo, la verdad, me he sentido bastante chévere. He sentido que ha sido de las mejores cosas que he hecho. Y no te voy a mentir, hay ocasiones en las que pasas por un sitio donde huele a marihuana y provoca un poco, ¿sabes? ¿No? Porque los hábitos el cerebro no lo olvida, pues por más que tú hayas dejado de fumar, si te encuentras en un entorno donde hay mucha gente fumando y tal, se disparan ahí como que los activadores de ese instinto, por así decirlo, y provoca. Una cosa que te provoca y tú lo hagas, y otra cosa que te provoque y ya lo evites, ¿no? Entonces, normal, siempre lo evito, siempre es que si por un sitio por donde pasé y ya, y ni pendiente, hay veces que paso, huele y ni me provoca ni nada, normal. Pero hay veces en los que sí. Y también creo que depende mucho de cuán cansado me sienta, ¿no? Así también sucedía a veces que comencé a beber cerveza, a veces los fines de semana, pero que si 2 cervezas, así, ¿no? Un fin de semana y me daba cuenta que cuando lo hacía era porque me sentía muy cansado del trabajo y tal. Y era como que de repente la propia mente intentando escapar de eso, ¿sabes? Entonces, nada, me alejé de todo ese entorno y tal. Y todo se comenzó a sentir mucho mejor, pues. En estos días lo que me pasó fue que estaba trabajando en la moto y me pegó, sentí este aroma, delicioso aroma. Cabe destacar porque en todo este tiempo no fue que lo hice porque me sentía atrapado, sino porque al principio realmente me gustaba el aroma y todo lo que esto implicaba, ¿no? Sentí este aroma y se activaron esos instintos en el cerebro de como que recordando esas épocas, ¿no?
y sentí como por un momento como ganas de la sustancia. Y justamente iba el tipo en el carro y sacó la mano, iba como con el porro así fuera por la ventana. Y yo en la moto estaba trabajando. Y de repente botó el porro prácticamente completo, un buen porrazo. Y yo lo vi así y sentí que fue no sé, vamos a decir que fue el demonio incitándome, ¿sabes? Y yo dije, verga, si me devuelvo. Y dije, no, estás loco. O sea, por un momento pensé en devolverme. Incluso estaba prendido, ni siquiera necesitaba encendedor ni nada. Y fumar, ¿sabes? Fumarme aquel porro que me hubiese caído muy mal. Dicho sea de paso, porque yo más nunca fumé, pues, ¿no? Y la gente que no fuma, con un poco que fume es suficiente. Imagínate, si me fumaba aquel porro me iba a volver loco. En fin, me fuese arrepentido mucho, la verdad. Me fuese arrepentido mucho de haber perdido todo el progreso por estar high solo un momento, porque lo que dura en realidad será en el momento más fuerte, un par de horas si acaso. Después todo es lamento y sueño y hambre. Entonces fuera sido horrible, pues. Y esto no lo digo no crean que estoy motivando a la gente a que no lo use o diciendo que es algo malo ni nada. No estoy motivando a nada. Solamente estoy contando un poco en cómo fue mi historia con la WIP y cómo yo me sentía, pues, ¿no? Y cómo me siento ahora. No estoy diciendo que sea malo ni motivando a la gente que no lo haga, porque si tú no tienes ningún problema con hacerlo, si tú no te sientes mal con esto, o sea, no sirve de nada, ¿sabes? Pero si eres una persona que cuando lo hace no se siente bien, te sientes mal, te preguntas por qué lo hago, deberías buscar la manera en serio de evitarlo. Porque eso es un claro indicador de que ya estás en algo que no va contigo, ¿me entiendes? En fin, ese día sentí que el diablo me estaba hablando y llamé a mi mamá. Incluso yo quería hablar con alguien, no encontraba con quién hablar para contarle cómo me sentía, ¿me entiendes? En ese momento, pues claro, yo no me devolví ni tomé el porro ni nada. Yo sencillamente seguí mi camino, evitando esas ganas que sentí en ese momento. Y llamé a mi mamá y le comencé a contar. Entonces mi mamá, bueno, yo hace tiempo mi mamá ya sabía, yo le había contado, ¿no? Pero nunca había hablado tanto con ella sobre el tema. A mí me comenzó a decir que bueno, que si sientes eso, que eres un débil de mente, que no sé qué más. Y yo, coño, le comencé a explicar cómo, parece que tú no comprendes que cuando se trata de estos temas, no es algo de debilidad mental. O sea, tú puedes decir que tienes mucha fuerza de voluntad, pero si tú te acercas a las cosas que disparan esto, o sea, que disparan el hábito, es muy fácil recaer, ¿me entiendes? Entonces, no, pero es que la debilidad de mente, y se me puso hasta agresivo y todo. Yo, pero es que no estás entendiendo, mira, tú estás hablando desde lo que tú crees. O sea, tú no sabes, ¿me entiendes? Tú no has probado alguna droga o no has caído en una vaina que tú digas, ay, no, es que no. Es como nosotros ahora estamos súper acostumbrados a usar el teléfono, entonces intenta de un día para otro, ahorita suelta tu teléfono y di, no lo voy a agarrar más, no lo voy a agarrar durante un mes. Es algo que está tan arraigado a ti, es algo que es un hábito, que siempre lo tienes, que siempre lo usas para muchas cosas, que vas a sentir esa necesidad de usarlo, ¿me entiendes? Y es porque, claro, todo el tema del teléfono dispara ciertas sustancias en el cerebro, que si la dopamina y todo esto, ¿no? Entonces, cuando se trata de sustancias, causan unos cambios en el cerebro que no es algo que tú domines por la pura fuerza de voluntad, y es lo que la gente no entiende. Entonces yo le mandé un video a mi mamá. Hay mucha información sobre ese tema, ¿no? Pero le mandé un video como para que intentara entender cómo funcionan las drogas en la gente, ¿no? Y entonces cuando me llamó de vuelta, como que me dijo, bueno, como que medio entendí, como que se dio cuenta un poquito de que quizás no es nada más fuerza de voluntad como la gente cree, ¿me entiendes? Porque va más allá de eso, pues. Y también tomar en cuenta que mucha de la gente que a veces usa droga, a veces ni siquiera las quiere dejar, ¿sabes? O sea, les vacila y ya no las quieren dejar. Y ya, ¿sabes? No hay nada que hacer mientras no quieran dejarla. Ahora sí, si se sienten que la quieren dejar, pero que no pueden porque siempre recaen, ya es otro tema, ¿me entiendes? Pero lo primero es aceptar que estás en algo que estás metido en un problema, por así decirlo, ¿no? Lo primero es darte cuenta de eso. Pues si no te das cuenta de eso, no vas a hacer nada, pues. En fin, esa sensación se fue rápido y ya. Y seguí mi vida normal como siempre. Y antes, en un día normal cualquiera como hoy, por ejemplo, que he estado todo el día en la casa y no trabajé, yo hubiese fumado unas 7 veces más o menos. Y me alegra mucho no tener que conseguir marihuana,
no estar en el tema de estar fumando, de estar acá rato prendiendo, de estar todo el día tirado. Hoy he pasado todo el día tirado en la cama prácticamente, no, ahorita bajé recién a hacer ejercicio, estaba lavando ropa, pero estar todo el día tirado en la cama no porque tú quieres, sino porque la sustancia hace que te quedes ahí pegado. Entonces se siente chévere, y no digo que eso sea, que con eso sea suficiente, ¿no? Uno tiene que seguir mejorando. Yo siento que tengo que seguir mejorando mi vida en muchos aspectos. Sin embargo, eso es algo que ya no forma parte de mí, y me alegra bastante, pues. Yo lo había comenzado a usar hace mucho tiempo, y cuando lo comencé a usar yo me identificaba, y yo decía que no, yo siempre voy a fumar, que cuando es un señor yo voy a fumar, ¿qué tal, Ivana? ¿No? Tú te creas tu historia en tu mente, en tu cerebro, te pones tus excusas, ¿no? Todos se ponen sus excusas, no, que a mí me relaja, no, que esto, no, que yo, y está bien, cada quien puede hacer su vaina, y yo no lo juzgo ni nada. El problema viene, te repito, cuando tú te das cuenta de que es algo que ya no va con tu creencia, pues que ya no va contigo, ¿no? En mi caso lo que me hizo darme cuenta de esto fue la filosofía, pues, ¿no? La filosofía se supone que es algo que uno aplica, pues, que es algo para aplicar, no es que, ay, qué bonito suena la filosofía y tal, y ay, sí, yo me sé, escúchate este precepto, mira, ve, y te digo un precepto bien bonito y tal, pero al final no lo aplico, ¿no? Entonces la filosofía va de eso, pues, no, va de que suena bonito, ajá, pero hay que aplicarlo, pues. Entonces yo sentía que el hecho de yo estar fumando marihuana todo el tiempo era no aplicarlo, porque una cosa diferente fuese quizás que fumase marihuana de vez en cuando. No, estoy cumpliendo años, voy a fumar marihuana, quiero enloquecer, por así decirlo, ¿no? Quiero sentirme diferente y tal. Es una cosa, pero fumar marihuana todos los días por el simple hábito, porque era un hábito de fumar marihuana, de irme a trabajar, antes de llegar al trabajo fumar marihuana, saliendo del trabajo fumaba marihuana, llegando a la casa fumaba marihuana, antes de comenzar a entrenar fumaba marihuana, dejando de entrenar fumaba marihuana, antes de dormir fumaba marihuana, ¿me entiendes? Entonces era como que era cada rato, era cada momento. No vale la pena. Ese día quería hablar sobre ese tema, bueno, pensé que me iba a extender más, ¿no? Sobre mi vida sin marihuana, pero también básicamente lo que quería era comentar cómo me sentí ese día, ¿no? Bastante perturbado por el hecho de querer usar. Nunca me había sentido así desde todo este tiempo, hace muchos años ya. Nunca me había sentido así, ese día me sentí así, fue bastante satisfactorio haberlo evitado, y me siento bien por eso. La cosa es, bueno, siempre mantenerse alejado de ese entorno, y seguir mejorando los otros aspectos de la vida que hay que mejorar. Nada, eso es todo lo que quería comentarles. Saludos, se me cuidan.